Hola, buenas noches. Tengo 29 años y por razones de seguridad o miedo omitiré mi nombre. Tengo casi 3 años de casada con un hombre increíble. Somos de Monterrey. Yo soy doctora y él ingeniero. Por nuestros trabajos siempre llegamos cansados a casa y acostumbramos a cocinar juntos para ponernos al día y platicar un poco antes de dormir. Todo empezó en el 2021. Mi mejor amigo nos visitó en nuestra casa y teníamos 1 año de casados aproximadamente. Mientras yo platicaba con él en la cocina, mi esposo estaba lavando la camioneta, cuando veo que mi mejor amigo se queda viendo espantado hacia la ventana de la cocina, por la que claramente se podía ver a mi esposo. Me dijo: "Oye, ¿quién está con tu esposo? Mira ahí detrás de él". Yo no quería mirar porque yo ya había visto eso detrás de mi esposo en anteriores ocasiones. Decidí hacer como si no hubiera escuchado y mi amigo me dijo rápidamente: "Olvídalo. Creo que ya es tarde y estoy viendo visiones. Mejor me voy". Yo no quise preguntar ni decir nada al respecto, pero mi mejor amigo antes de despedirse me mostró su brazo y me dijo: "Aún siento escalofríos. Mira mi piel". Solo me reí y se fue. No le quise comentar nada a mi esposo de lo que mi amigo había visto, ni de lo que yo había visto pegado a él desde hace tiempo. En otra ocasión, yo estaba sentada en la sala y hacia el porche de la casa hay un pequeño jardín. Mi esposo lo estaba arreglando un poco y quité mi vista de la televisión. Rápidamente vi que alguien estaba junto a él. Ahora lo vi claramente. Eso que vi era la forma de un hombre un poco más bajo que mi esposo. Mi esposo mide 1,80. El aspecto de eso era macabro. Piel pálida grisácea, con una mueca de dolor, pero a la vez como si estuviera burlándose de mí o de mi esposo. Su ropa se veía antigua, desgastada, y sus ojos solo eran cuencas negras grises. No alcancé a ver más datos de cómo describirlo físicamente, pero vi cómo rodeó a mi esposo mientras a mí me veía con una sonrisa burlona. Todo pasó muy rápido. Mi esposo volteó hacia mí y me habló: Amor, ¿qué tienes?". Cuando reaccioné, él ya estaba junto a mí y me abrazaba porque dice que yo estaba apuntando a la ventana del jardín con lágrimas en los ojos y asustada. Esa noche nos fuimos a dormir temprano. Me acosté y mi esposo estaba raro. Me hablaba, pero yo lo noté un poco distante. Tenía tanto sueño y miedo que me quedé dormida y mi esposo al lado mío. En la madrugada, nos despertaron unos golpes como si quisieran entrar a la casa. Yo iba a hablar a la policía y mi esposo se asomó por la ventana de la recámara. No vio nada. De repente los golpes cesaron, pero nos quedamos despiertos. Cuando casi nos dormíamos de nuevo, escuchamos que alguien se rió afuera de nuestra recámara. Mi esposo, harto de esto, abrió la puerta y salió buscando a algo o a alguien. Yo tenía miedo de quedarme sola. Cuando me quise salir del cuarto vi que mi esposo venía y solo me dijo: "Acuéstate, escuches lo que escuches, no digas nada, ya casi amanece". Nos volvimos a quedar dormidos, pero de repente me desperté y me volteé para abrazarlo. Cuando me giro, veo a eso a un lado de mi esposo, de pie junto a él. Se le quedaba viendo como si quisiera comérselo. Yo me moría de miedo y así fue como mi esposo abrió los ojos y me dijo: "Aquí está, por fin lo encontré". Pero esa no era la voz de mi esposo. Era una voz macabra y rasposa que salía de esa cosa que acechaba a mi marido. Rápido me levanté gritando y mi esposo también se levantó. Al día siguiente platicamos lo que había pasado y notamos que mi esposo tenía en el cuello marcas de dedos. Él no recuerda nada, pero ya van varias noches que veo esa cosa parada al lado de la cama de mi esposo, viéndolo, sin moverse, y de pronto desaparece. Veo cómo lo ha seguido mientras él va a la cocina o está en el patio. Le conté a mi suegra y a mi mamá. Mi esposo ya lo sabe, pero creo que lo ignora para que a mí no me dé miedo.
Mi suegra me recomendó que pusiera pirul y romero en nuestra recámara para ahuyentar a los malos espíritus. Pero eso cada vez aparece más frecuente. Es como si nada funcionara. Mi esposo cada vez está más delgado, ojeroso y débil. Hay días en los que no me habla. Es como si fuera otro. Tengo miedo. No sé si a alguien ya le ha sucedido esto. Espero que alguien pueda ayudarnos. No quiero que nada malo le pase a mi esposo. Buenas noches. Vivo en una ciudad en la frontera norte de México. Estoy acostumbrado a ver gente sombra. Esas figuras sin rostro, negras y alargadas que aparecen de reojo. Después de pasar toda mi adolescencia y llegar a mi edad actual viéndolas, para bien o para mal, como aquellos a los que también les pasa comprenderán, me acostumbré a verlas día a día. Por lo general ya no me causa emociones negativas verles, pero hay ocasiones en las que sí me da miedo. De ese que se siente en la boca del estómago y se extiende hasta el resto del cuerpo. Hasta cierto punto es fácil ignorarlas cuando solo soy yo quien las ve. Pero bueno, es fácil decirse a uno mismo que estabas cansado, que viste mal, que fue una sombra de otra cosa, que te lo imaginaste por ver una película o algo parecido. Sin embargo, la cosa cambia cuando alguien más la ve al tiempo exactamente que tú la viste. Antes de seguir, debo hacer énfasis en que tengo un hermano, muy alto y delgado. Una noche, mientras estaba cenando con mi abuela en nuestro comedor, ella estaba sentada dándole la espalda al pasillo del baño, que a su vez se cruza con otro pasillo. Como yo estaba de cara a ese pedazo pero platicando con mi abuela, solo vi de reojo que alguien caminaba por el pasillo. Por la altura pensé que era mi hermano, pero no lo vi salir del fondo del pasillo. En ese momento no lo pensé. Fui a asomarme a buscar a mi hermano, pero no había nadie. Por suerte caí en cuenta antes de hablarle a lo que creí que era mi hermano. Regresé a la mesa. Se me había ido el hambre. Me quedé muy serio y yo no quería decir nada para no amargarle la cena a mi abuela, pero... Mijo, yo también lo vi. Sentí una presión en el pecho. Cuando alguien más lo ve es difícil hacerse el tonto. No tengas miedo, mijo. Mi abuela quería calmarme, pero me dijo que no era la primera vez que veía esa cosa, que seguido cuando ella está sola en la casa la veía pasar. El tiempo pasó. Ya había aprendido a convivir con esa gente en particular, que siempre hacía lo mismo. Pasar por el pasillo para desaparecer. Pero un día mi hermano fue a buscarme a mi cuarto. Me preguntó que si tenía el incienso que suelo usar para este tipo de situaciones. Extrañado le dije que sí, y que claro que lo compartiría, pero se me hizo raro, sobre todo por verlo muy nervioso. Me dijo que creía que había visto la sombra que yo en algunas ocasiones le platiqué. Cuando fui con él a poner el incienso, me dijo que lo había visto, parado en el pasillo, como si estuviese viendo algo. Ahí tuve una pésima sensación, porque hasta la fecha jamás me había tocado que la sombra se quedara fija. Días después hicimos cruces con agua bendita en todas las puertas de la casa. Las cosas se calmaron por un corto periodo de tiempo, pero entonces mi hermano, estando en su cuarto, escuchó a mi abuela pidiéndole abrir la puerta. Pero aunque sonaba como la voz de nuestra abuela, dice que había algo en la forma de hablar que le hizo sentir que no era ella. No salió del cuarto. Le marcó al celular a ella y comprobó que ni siquiera estaba en la casa. Al parecer sí habíamos sacado lo que sea que teníamos con nosotros, pero estaba intentando entrar de nuevo. Gente sombra, fantasma, demonio o lo que sea que sea. Es desagradable vivir al día de hoy sabiendo que nos respira en la nuca.
Hola, quiero compartirles un suceso que vivió mi hermano. Esto me lo acaba de contar hace unos días. Durante la celebración del cumpleaños de mi hijo mayor, esto le pasó a él y a su amigo. Fue aproximadamente hace 15 o 16 años. Ellos se dirigían hacia Playa Azul en Michoacán. Iban solos en el carro de su amigo. En ese tiempo mi hermano, quien se llama José Luis, tenía como 20 años y su amigo también. Ellos se conocen desde la preparatoria. Solían salir junto con otros muchachos a diferentes lugares del país. Así, nada más de repente se les metía la idea cuando andaban de parranda. Bueno, regresando a la historia. Cuando iban en la carretera, dice mi hermano que quien iba manejando era su amigo. Pero como no había dormido mucho, pues a mi hermano le preocupaba que su amigo se quedara dormido. Entonces iba al pendiente, le hablaba y lo movía. Dice mi hermano que incluso en un tramo él le dijo a su amigo que cambiaran de lugar para que él descansara, pero él se negó, argumentando que aún podía seguir. Incluso bajó las ventanas del carro para despertar. En cierto punto, mi hermano escucha un sonido sobre el toldo como de una piedra o de un objeto grande golpeando el auto. Poniéndose en alerta y buscando en las ventanas algo que pudiera haber causado el daño, entonces empieza a escuchar un sonido como el que producen las alas de un ave al batirse. Pero cuenta mi hermano que era como si fueran unas alas muy grandes. Ya para este punto el amigo también ya estaba espantado y alerta por esto. Le pregunta que si también lo había escuchado, a lo que mi hermano responde que sí. Entonces, disminuye la velocidad del vehículo casi hasta frenar por completo. Dice que no se veía ningún carro o una persona cerca de ellos, así que voltearon hacia arriba buscando el origen del sonido. Dice mi hermano que en ese momento logran ver una especie de pájaro muy grande de color negro y un poco encorvado, como si fuera un águila más o menos. Pero dice que nunca había visto algo igual, que era gigantesco, muy negro y sus alas abarcaban todo el ancho del vehículo. Ellos se paralizaron de miedo y no supieron qué hacer en el momento. Entonces, cuando esa cosa se fue, dieron la vuelta para regresar. Ya no les dieron ganas de continuar hacia donde iban. Dice mi hermano que sintieron mucho miedo porque nunca les había sucedido algo así.